Muy bien, estamos transmitiendo en directo desde el Zoom en el Centro Cultural de nuestra ciudad con una charla de perspectiva de género que ha organizado el Consejo Deliberante de nuestra ciudad con la presencia de la doctora Natalia Ferrero, que va a estar comentando un poco y después va a haber un intercambio con las personas aquí asistentes. Buen día, doctora. Estamos en el aire, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero que todo quiero agradecer la invitación de parte del Consejo. Quien primero me contactó fue Walter Santos y bueno, supongo que en representación de este cuerpo. Quiero destacar que me parece muy importante que la convocatoria haya surgido de este espacio comunitario, porque considero que precisamente es dentro del Consejo Deliberante, que es el que representa a las voces del pueblo, donde deben por ahí fomentarse espacios de discusión, como pretendo que sea este, y en este caso respecto de una problemática que nos atraviesa a todos, a todas, a todos, como es el tema que me he permitido destacar, que tiene que ver con la violencia que denominamos de género, y de qué manera es abordada por parte de la justicia a nivel local. Cuando me refiero a la justicia, no solamente me refiero al Poder Judicial, sino a los otros ámbitos donde se abordan los temas de violencia que llegan a conocimiento de la justicia. Es decir, me refiero al trabajo coordinado que se realiza con otros entes municipales. En este sentido, me voy a permitir comentar o explicar más o menos cómo se abordan las problemáticas de violencia, puntualmente en lo que refiere a cuando llega a conocimiento del Poder Judicial acá, de un caso de violencia. Hablo desde la práctica, por supuesto que no puedo generalizar, porque voy a referirme al trabajo que canalizo a través de mi trabajo profesional, digamos, y la experiencia que tengo dentro de la justicia, digamos. Es decir, con esto quiero que remarco de esta manera. Remarco que por ahí se está trabajando en otros espacios, los cuales yo desconozco, ¿sí? Y de otra manera. Por eso me refiero al abordaje desde el punto de vista judicial. Una vez que yo en lo personal capto en la consulta que la situación tiene condimentos de violencia de género, y lo digo ¿por qué utilizo la palabra capto? Porque muchas veces no es lo primero que llega a la consulta, ¿sí? Cuando alguien llega por un conflicto dentro del ámbito familiar o de pareja, no siempre lo que aparece es el tema de situaciones de violencia. Es necesaria por ahí una escucha especial para poder captar que en el caso que aparece en la consulta hay situaciones de violencia. Esto, llama un poco la atención, porque por ahí existe el prejuicio o la idea generalizada de que las situaciones de violencia son solo aquellas donde aparece la violencia física, ¿sí? Y si bien es muy grave, por supuesto, está de más destacarlo, en realidad los casos más complejos y más ricos desde el punto de vista de la experiencia y del desafío que imponen para trabajar son los que tienen condimentos de otro tipo de violencias, como son la violencia simbólica, la violencia patrimonial, la violencia económica, y ni hablar de la violencia psicológica. Afortunadamente, en nuestro país, y
que esto vale la pena destacarlo, tenemos un marco legal muy importante, muy avanzado, que se origina, por supuesto, a mi entender, con la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, que permitió la incorporación de compromisos internacionales, llamados tratados, muchos de ellos, y convenciones, que han obligado a una reforma, digamos, que si por ahí, aquí la necesidad siempre ha estado, digamos, este marco legal ha facilitado en lo que tiene que ver con el avance de un montón de derechos, digamos, y de políticas, implementación de políticas, que creo que si no tuviéramos este marco, si no se hubiera dado la reforma en el 94, como se dio en esos términos, por ahí estaríamos en otra situación mucho más difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista de lo legislativo, tenemos un esquema legal muy avanzado, con un reconocimiento de derechos muy importante. Es decir, que desde el punto de vista legal, si bien hay que continuar con algunas batallas, el marco es muy rico y es muy amplio. Y esto ha sido obviamente tomado por la justicia, y puedo dar fe, después de 24 años en la profesión, del progreso y del avance que ha habido en lo que tiene que ver con el tratamiento de las violencias. Y en este sentido destaco el trabajo, porque me quiero referir a nuestra comunidad, sí, me parece lo más acertado, destaco el trabajo del juzgado local, y por eso digo que una vez recibida la consulta y detectada la problemática de situaciones de violencia, cuando de alguna manera la persona permite, porque no siempre lo permite, aunque ustedes no lo crean, permite o habilita la presentación de la denuncia correspondiente, gracias al marco legal al que me refiero y al trabajo de la justicia, del juez local, se pone en marcha un dispositivo, un operativo muy importante de abordaje de las situaciones de violencia y de la emergencia. ¿Por qué destaco esto? ¿Por qué me refiero, utilizo la palabra emergencia? Más allá de que en el caso puntual la haya o no, porque por ahí tenemos asociada la cuestión de la emergencia a las situaciones de violencia física, que sí, las hay, por supuesto, pero al detectarse otro tipo de violencia, también se toman como casos de emergencia, que necesitan la urgencia de la atención a otros tipos de violencia que antes mencioné. En ese caso, el juez dispone medidas que son muy importantes, muy serias, con grandes consecuencias para el caso concreto y de ayuda y de asistencia a la víctima, que solo puede comprenderse desde el punto de vista de esta perspectiva de género, palabra que tanto escuchamos, o denominación que tanto escuchamos, y que por ahí simplemente tiene que ver con lo que una de las palabras de la frase lo dice, la perspectiva, la mirada, es decir, ver en la situación que se presenta desde otro lugar y no desde el lugar al que estábamos habituados, es decir, correr la mirada, mirar desde otro lugar y poder desde ahí detectar situaciones que si no le damos esa mirada desde ese lugar, se nos escapan. Y eso es muy habitual en situaciones, como dije, de violencias de las no físicas, ¿sí? De violencia psicológica, o violencia emocional, si la quieren denominar también, patrimonial, económica, simbólica. Bien, entonces, ¿qué quiero decir? Se le denuncia ante el juez la situación de violencia y el juez dispone una batería de medidas muy importantes, que a esto venía cuando me refería a la perspectiva.
para quienes trabajamos dentro de la profesión, por ahí pareciera que se suspendieran ciertos derechos respecto de los acusados, digamos, de violencia, que en realidad no es tan así. Es simplemente darle una preeminencia al discurso de la víctima, darle una credibilidad importante que hace que el derecho de defensa del acusado aparezca, digamos, suspendido. Aparezca, digo, porque no es así, vuelvo a repetir. Siempre se aclaran las medidas judiciales que el estado de inocencia continúa vigente, por supuesto, y que de acuerdo a cómo se investigue y a lo que se investigue, se confirmará o no si el discurso de la víctima, el relato de la víctima es verídico o no. Las medidas de protección que dispone el tribunal en estos casos, generalmente, además de las típicas, esto es las cuestionadas perimetrales, digo cuestionadas desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia, ¿no? Es decir, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, una medida muy importante que es exclusión del hogar, es decir, retirar al agresor del domicilio de la familia o de la víctima. Y por supuesto, asistencia psicológica para la víctima, eventualmente también tratamiento obligatorio para el victimario, digamos, o el acusado, o el sospechado, como quieran denominarlo. Trato de tener un poco de cuidado con las palabras porque por ahí ofenden, pero bueno. Y después, y además, bueno, es allí, esto es lo que quiero destacar, cuando el tribunal tiene que recurrir necesariamente al tramado local, digamos, que viene en asistencia. En este caso, por supuesto, como la justicia no tiene personal propio, lamentablemente, enorme deuda que tiene el Poder Judicial con la sociedad, no tiene acá a nivel local un equipo especializado para poder asistir en las situaciones de violencia, se recurre al equipo de la municipalidad, que debo reconocer que al cabo de los años he visto que han mejorado muchísimo, digamos, pese a también un montón de carencias y que uno también tiene el derecho de remarcar, ¿no? Porque se podría un poquito más, y sobre esto voy a volver dentro de un rato. Bien, el equipo local es el equipo que está dentro del área de asistencia social de la municipalidad, que tengo entendido que cuentan con asistentes sociales. Después también recurre, obviamente, al SAMCO, al hospital local, para lo que tiene que ver con la asistencia psicológica, que sé que está desbordado, como tantos, y que creo que eso debería trabajarse localmente desde distintas fuerzas vivas, porque no me parece tan difícil poder organizar un centro de asistencia a la víctima dentro del hospital con profesionales suficientes como para poder abordar las problemáticas. Una vez que está puesto en marcha el mecanismo, digamos, realmente los resultados, tengo que reconocerlo, son muy importantes, son realmente alentadores en los casos que llegan, como le digo, realmente se nota la intervención, digamos, de la justicia, la intervención de las instituciones para abordar vuelvo a repetir, situaciones de emergencia. Ahora bien, digo también ¿qué sucede? Ustedes van a decir, hay muchísimos casos de violencia, ¿qué cantidad de casos que hay de violencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no habrá una situación de abuso de los mecanismos de violencia? Bueno, todas esas cosas que por ahí todos escuchamos, incluso pensamos a veces, sin decirlos en voz alta. Corríjanme si me estoy equivocando,
pero es cierto que hay ese es, ese es, digamos, lo que circula, digamos, ¿cuántos casos de violencia? ¿Qué cantidad? Sí, es cierto, hay muchísimos casos de violencia. A mi entender, eh, a mi entender, creo que todavía son pocos los que se denuncian. Eso es lo que me indica la práctica profesional, digamos. Son pocos. Eh, tengo... Yo creo que sí, honestamente no estoy en condiciones de responderte con precisión y diciendo a mi criterio el hecho de que todavía sean pocos los casos de violencia que se denuncia obedece a tal factor. Creo que es una multiplicidad de factores que se da, pero sí creo, o por lo menos el mensaje que quiero dejar acá, es que se tome conciencia de que son pocos los que se denuncian, a fin de estar, digamos, de generar una concientización más generalizada para agudizar la perspectiva, digamos, la mirada, la escucha y poder detectar. Porque considero que las situaciones de violencia nos involucran a todos, ¿sí? Como sociedad, nos involucran a todos. No porque de hecho sea así, sino porque hoy legalmente es así. Hasta no hace mucho tiempo se consideraban que las situaciones de violencia doméstica eran asuntos privados. Hoy tenemos prácticamente legalmente prohibido, por decirlo en términos comunes, tener esa mirada. ¿Se entiende? Es decir, no es un asunto privado una situación de violencia doméstica, una situación de violencia de género. Y si estoy diciendo que no es un asunto privado, no es una cuestión, no estoy diciendo que le interesa al poder público, al poder político. No, no, no. Estoy diciendo que nos involucra a todos y que eso nos interpela a fin de intervenir. No estoy diciendo que hay que salir a poner el cuerpo y denunciar, etc. No, no, no. Me parece que somos suficientemente inteligentes como para darnos cuenta a qué me estoy refiriendo. Hay formas de llevar a la luz una situación de violencia para que haya una intervención. Que considero que si así fuere y que se generara esa solidaridad social desde el punto de vista de interpretar que la violencia nos involucra a todos y es responsabilidad de todos hacer algo, ¿tá? Y no permanecer callado, se evitarían un montón de situaciones que llegan a veces a grados increíbles, digamos, e inaceptables. Que precisamente no fueron abordados con anterioridad porque no se tomó el conocimiento. A eso me estoy refiriendo. ¿Está? Sí. Sí.
comparto lo que decís desde el punto de vista de lo que uno esperaría que sucediera desde el punto de vista de los lugares de poder donde se pueden tomar decisiones efectivas al efecto. Desde ese punto de vista lo comparto. Pero lo que yo estoy apuntando, aprovechando el espacio, el día, es en realidad a señalar, a interpelar a todas y cada una, desde el punto de vista, desde hasta qué punto callamos ante situaciones de violencia, omitimos situaciones de violencia, omitimos, digamos, prestar atención a situaciones de violencia que nos constan. Y digo esto porque vuelvo a lo que estaba diciendo, es decir, cuando en la consulta me llegan algunos casos, estoy hablando de nuestra comunidad, no estoy hablando de otras comunidades, a mí lo primero que me surge es, pero esto, ¿cómo nadie vio nada acá? ¿Cómo nadie vio nada? Y cuando digo nadie, me estoy refiriendo al grupo familiar, y me estoy refiriendo al grupo mayor, digamos, ya de conocidos, y me estoy refiriendo muchas veces a instituciones, ¿sí? A instituciones. Es decir, ¿qué quiero decir? No era mi intención tocar por ahí situaciones, hechos extremos, como fueron el caso de femicidio de Chiara o de Katy, pero sí tengo que decir, si por ahí no lo he dicho en otro momento, que el hecho de haber participado en la investigación de ambos casos me permitió concluir que hubo, digamos, hubo indicios muy fuertes, digamos, que si hubieran sido abordados como correspondía, por ahí hubieran evitado la situación. En el caso de Chiara no hubo instancias de denuncia previa ni nada, ¿está? En el otro sí, en el de Katy sí, y hubo responsabilidades increíbles, omisiones, digamos, bueno, no importa, ya está juzgado. Pero en el caso de Chiara me estoy refiriendo precisamente al autor del hecho. El autor había evidenciado niveles de violencia y de agresividad inauditos. Y lo digo porque me consta, porque participé de la investigación. Por ahí no es cosa que se ha difundido ni explicitado, pero hechos de violencia muy fuertes que, por ejemplo, me atrevo a decir, pero no desde el punto de vista de la crítica, quiero desde ese punto de vista quiero ser respetuosa, ¿sí? Porque no soy quien para criticar, o sea, quiero que se interprete bien lo que estoy diciendo. Si se hubiera detectado, por ejemplo, en el ámbito escolar, porque me consta de una situación de violencia muy fuerte, muy llamativa, por lo menos desde el relato de una testigo directa, creo que, por ejemplo, a través de la escuela se podría haber detectado y se podría haber trabajado. Yo por ahí es... Desde lo cotidiano que uno tiene, el acceso al juego, es todo que se toma como algo bueno, pasajero, algo que, bueno, el chico tuvo la subestimación. Entonces, vos no podés acompañar, porque ese chico si le muestra algo que no puedo, lo va a demostrar fuera, lo va a demostrar con su pareja, con su familia, ¿entendés? Entonces, eso también tenemos que nosotros empezar a tener esa mirada atenta que vos decís. Exactamente, la subestimación de las situaciones de violencia y la negación. Que tenga de la naturalización ni hablemos. Yo lo que quería aportar, lo hemos tenido en una conversación previa a esto, que hemos hablado del tema, pero que creo que en estos casos puntualmente yo coincido de que se ha avanzado muchísimo, y que si en otras cosas nuestro país la verdad que va como una tortuga, en esto hemos avanzado. Pero me parece que inclusive hay un desconocimiento de ciertos protocolos que existen en las instituciones y que solamente se actúa ante el hecho consumado. Y hay muchos trabajos que se han hecho de cómo trabajar el antes, el durante y el después también. Porque, a ver, la cuestión yo no creo que termine cuando ante hechos juzgados, ¿no? Sino también hay todo un trabajo posterior que a veces decimos, bueno, ya está, terminamos y listo.
Coincido con lo que vos decís, creo que la mirada tiene que estar puesta en esto de ver los indicios, estos indicadores que a veces no son tan escasos ni tan casuales, sobre todo en las instituciones escolares, donde se visibiliza, porque la familia es el ámbito de lo privado, pero cuando vos salís del ámbito de lo privado tenés los clubes, y los clubes se visibilizan muchísimo este tipo de situaciones y se naturalizan, es como que es común, normal, cuando está en el lenguaje, el uso discursivo también adentro de la escuela. Entonces me parece que la mirada también tiene que estar muy atenta ahí, en la negación, en la naturalización y en la escasa visibilización de lo que se puede hacer. Es mucho lo que se puede hacer antes. Sí, es mucho lo que se puede hacer antes. Y volviendo a lo que estaba diciendo respecto de lo que se hace desde el lugar que yo conozco, que es dentro del Poder Judicial, insisto, las herramientas legales que tenemos son muy importantes. La justicia local las implementa, a mi criterio, muy adecuadamente. Pero obviamente se encuentra, también esto hay que reconocerlo, con un límite material, que es el tema de la falta de recursos. Entonces, mirando responsablemente, digamos, qué pasa con los hechos que llegan a conocimiento de la justicia donde se toman medidas, y si uno hace un estudio de qué pasa después, porque yo lo que estoy refiriendo es lo que hace cómo interviene la justicia, digamos, en un primer momento, qué medidas se toman, que insisto, son muchas muy efectivas. Después, ¿qué pasa? Pasa, y esto me lo da la práctica, me lo da el ejercicio de la profesión, digamos, en estos casos, que los casos se pierden, digamos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir cuando se pierden? Quiero decir que viene la intervención, donde se toman las medidas, pero después no hay un trabajo de parte de la red institucional que tendría que estar armada para tomar estos temas, para abordar estos temas, para trabajarlos. Y entonces las medidas que se toman suelen perder efectividad con el transcurso del tiempo. Y acá me quiero detener porque acá sí creo que desde la comunidad se puede hacer y se puede trabajar. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque obviamente a la justicia le siguen llegando casos. Entonces van atendiendo las urgencias. Y no alcanza lo que hace el Poder Judicial con el equipo que se brinda desde la municipalidad para poder tratar los temas, para poder trabajarlos adecuadamente, e incluso para poder hacer un seguimiento estadístico que eventualmente permitiría poder hacer proyectos de abordaje. Ya no me refiero a nivel provincial, a nivel nacional, por eso insisto, me quiero parar en la comunidad, que es lo que nos atañe, es donde realmente podemos trabajar. Está faltando eso. Y obviamente esto falta no ya tanto por una cuestión de comprender la situación y la gravedad y la importancia del tema, sino por una cuestión de recursos. Siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Que me parece que esa es la batalla que está faltando llevar adelante. Es decir, que las mujeres o mujeres y hombres que estén interesados en esta cuestión y que tengan un interés particular por tratar de modificar, al menos a nivel local, estas situaciones y de revertir y de que haya resultados serios, puedan, digamos, trabajar seriamente, y que es pelear la cuestión de los recursos. Nosotros estamos, yo tengo entendido y lo sé, que tenemos compromisos internacionales muy fuertes. El Estado está obligado a destinar partidas presupuestarias específicas para abordar la problemática de las violencias y de las violencias de género. Desconozco a nivel local cómo están trabajando la cuestión presupuestaria, pero bueno, lo que sí puedo decir es que se nota una deficiencia en lo que tiene que ver con el
Vuelvo a repetir. ¿Aparece la circunstancia de violencia? Sí. ¿Se toman medidas? Sí. ¿Son buenas las medidas? Sí. ¿Son efectivas? Perfecto. Doy fe en los casos donde he intervenido, intervengo y de los que tomo conocimiento. Pero después está faltando la parte del seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? Un caso que no es tratado y abordado como corresponde ahora, lo tengo, de nuevo, en el corto plazo, ¿sí? Con repercusiones enormes, gente, enormes. Porque por ahí cometemos el error de pensar que cuando hablamos de violencia, cuando una mujer denuncia una situación de violencia, ella es la víctima. Y no, señores, no es ella solamente la víctima. Quizás, o sea, no nos olvidemos de que las otras víctimas son, y en general, a ver, un sector absolutamente vulnerable como es el de los niños. Es muy raro que tengas una situación de violencia de una mujer sola, los hay, por supuesto merecen toda la atención, no lo estoy descalificando, por favor, sino estoy remarcando que, en realidad, entonces, a ver, no prestarle el tratamiento que debería darse a la situación de violencia adecuadamente, significa que queda desamparada no solamente la mujer, sino niños. Niños hoy son los adultos de mañana, son los que hoy, es decir, el caso que no se atendió hace 7, 10 años atrás es el que hoy está como victimario en la situación en una denuncia de violencia. Esta es una realidad, de esto doy fe, o sea, lo puedo decir desde los casos que he tenido y que tengo. ¿Y por qué digo que todavía son pocos los casos que se denuncian? Pues muy simple, porque me tocan casos muy llamativos de violencia de mujeres grandes. Cuando me refiero a mujeres grandes, me refiero a mujeres de 50, 60, hasta 70 años, que cuando uno se toma el trabajo de proponerles que te hagan un relato de su historia de vida, porque esa es la mecánica que yo tengo para abordar los temas, y les pido que con sus palabras me cuenten. Es necesario que lo cuenten, la historia de vida. Vos encontrás situaciones de violencia que pasaron, vos decís que esto no pudo haber pasado desapercibido. Y ni hablar de, porque en ese sector, esa franja etaria, digamos, de mujeres mayores, se encuentran con la resistencia para reconocer, para admitir la situación de violencia por parte de los seres más cercanos. Es llamativo, es increíble cómo opera la negación. O sea, sin embargo, también tengo que reconocer que suelen ser las mujeres más, son hermosas, la verdad, son maravillosas, porque evidentemente cuando llegan a la consulta y exponen la situación, han hecho un proceso muy importante y obviamente largo, de un darse cuenta, digamos, y entonces pueden resistir el embate que sufren de parte de otros miembros del entorno familiar que tratan de acallarla, que tratan de frenarla, que tratan de decirle, ¿qué estás haciendo? Ustedes no tienen idea. No estoy hablando de sectores marginales, estoy hablando de hijos con profesiones universitarias, con formación universitaria. Por eso es muy curioso, es muy rico, es muy rico trabajar en esto, lo tengo que decir. Digamos, lo que los casos me devuelven a mí, en lo personal, es invaluable. No se mide desde el punto de vista económico, nunca se midió. Debo también decirlo, no es un ámbito donde haya recursos como para afrontar los honorarios profesionales. Entonces, no tiene esa mirada el trabajo.
lo destaco porque es así. Y porque me parece que también es bien que sea así, digamos. Pero vuelvo a repetir desde la experiencia. Entonces, volviendo un poco, desconozco si era esto lo que me habían pedido o lo que contaba, pero bueno, quiero aprovechar, porque me parece muy importante, quiero pedirles a ustedes que piensen, que reflexionen, que vean de qué manera acá, en Rufino, que es una comunidad chica, ¿sí? Porque si no somos, podemos revertir estas situaciones de estas dificultades, digamos, que estamos teniendo para abordar seriamente las situaciones de violencia y que dejen de ser una cuestión, vuelvo a repetir, que llegó a la justicia y listo, bueno, ya la justicia se ocupa, como si de qué manera se podrían articular y generar espacios de asistencia, de abordaje, de seguimiento, incluso de estudio de las situaciones de violencia que se presentan, presionar a las autoridades locales y a los responsables para que le presten muchísima más atención. Bueno, a veces le queda como el sabor o la idea de que por ahí lo hacen porque no queda otra, no sé si se entiende. Eso me parece a mí, por ahí, es decir, no veo un compromiso fuerte en decir, esto lo tenemos que trabajar. Porque también sostengo que si se trabajara seriamente, si se trabajara con protocolos más que previeran todas las situaciones, todos los pasos, todo el tiempo y todo lo que necesita en cuanto al acompañamiento, realmente sostengo, y no soy una optimista así nomás, sostengo que los resultados que se darían a nivel local serían maravillosos. Sí, a mí me parece Porque que tenemos algunas herramientas que son importantes. Muy bien, hasta aquí hemos transmitido esta charla que ha organizado el Consejo Deliberante y que se ha desarrollado acá en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural Municipal, con la charla encabezada por la doctora Natalia Ferrero, que tiene que ver con el tema de perspectiva de género en este Día Internacional de la Mujer. Volvemos a estudios.